Ya listo, jóvenes. Suficiente. Suficiente. Alumnos, hay una frase de un francés, de un filósofo francés llamado Montesquieu. El apellido es Montesquieu. Y él decía que hay que entender el espíritu de las leyes.
y escribió un libro casualmente llamado El Espíritu de las Leyes, donde hablaba que en este libro hay cosas que no estaban expresas, no estaban escritas, pero que inspiraban a la ley. En ese sentido, yo también voy a hacer un parangón, una comparación el día de hoy con los textos, aprovechando que hoy hacemos el tema de inferencias. Porque acá bien claro dice, a ver, voy a hacer uso de este palo. ¿Se llama palo? ¿Madera? ¿Cómo se llama? Aparte de regla. Dice, consiste en crear una idea tomando como base las ideas de un texto. O sea, no está escrito en el texto, pero yo lo puedo crear en base a lo que está escrito. También se puede decir que son las ideas. Uy, acá hay un error, nadie se dio cuenta. ¿Cuál es el error? Había borrado la I y no le había vuelto a poner la I. Implícitas, que son las ideas implícitas del autor. Implícito quiere decir que no está escrito. No está escrito. ¿Ya? Algo implícito, ¿no? Por ejemplo, si tú te vas a la piscina, está implícito qué es lo que tienes que llevarse. ¿Qué debes llevar para ir a la piscina? El traje de baño, ¿sí o no? Claro, obviamente, ¿no? Claro, otras cosas más, pero mínimo será pues el traje de baño, ¿no? No creo que tú vayas con un traje que no sea para bañar. No creo. Puede pasar, sí. Bien, ejemplo. Acá hablamos de Pedro Paulet Mostajo, ¿no? Cuando alguna vez yo he preguntado, ¿quién es Pedro Paulet? A una academia, me dice. No, no es eso. A la academia le han puesto el nombre precisamente por esto. Porque él es un ilustre arequipeño que inventó un motor usado exitosamente fuera de la atmósfera terrestre. ¿Por qué se agrega que fue exitoso? Porque sí funcionó. Sí funcionó. Cualquier motor creado acá en la Tierra funciona, pero fuera de la atmósfera no funciona. ¿Por qué? Porque la mayoría de los motores están hechos a base de combustión. O sea, el petróleo, el gas, ¿no? ¿Qué más? Petróleo, gas, algo más. Gasolina, bueno, lo que sea, ¿no? Que son combustibles. Para que el motor funcione tiene que haber combustión. Y un requisito indispensable para la combustión es el oxígeno. Cuando tú tienes una vela y le pones dentro de una botella, la vela va a estar prendida, pero de un momento a otro la vela se va a apagar. ¿Por qué? Porque va a consumir todo el oxígeno. No digamos que lo va a gastar, simplemente le va a dar otra composición. Y ya no va a poder estar prendida dentro de la botella. Una botella cerrada, se supone. ¿Por qué? Porque para la combustión se necesita oxígeno. Cuando hay un incendio, ¿qué es lo que se debe hacer? Casualmente evitar echarle agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene oxígeno. Claro que ayuda, pero es por el golpe. Es como si yo agarrara una manta y pusiera encima del fuego. También lógicamente lo va a apagar, igual que el agua. Pero ¿qué pasa si eres lento utilizando la tela? Se va a quemar también, ¿sí? ¿Te das cuenta? Bueno, entonces, un motor para funcionar fuera de la atmósfera terrestre tiene que tener el factor oxígeno. Bien, entonces ya sabemos, ¿ah? Paulet no es Usana. Usanos son los que nacen en USA, ¿no? ¿Saben dónde queda USA? Estados Unidos. Ya, listo. Un cohete, ¿por qué no es Usana? Porque él no ha nacido en Arequipa, o sea, es peruano, ¿no? No dice acá eso, acá no dice eso. Pero se entiende porque dice que es arequipeño, ¿sí? Ya, ¿qué más? Un cohete con el motor de Paulet puede viajar sin oxígeno. Claro. ¿Por qué? Porque además, todos los motores son en base a combustión, ¿no? Son en base a combustión. No hay motor que no funcione a combustión, ¿no? Es raro. Bueno, hoy en día ya pues se han creado con paneles solares, ¿no? Ya eso es otra cosa. Bien, entonces esas serían las inferencias. Cosas que no están escritas, pero en base a lo escrito se puede deducir, ¿no?
Por ejemplo, imaginemos que yo veo a una persona que llega acá al aula, ¿ya? Y llega con un BBD. ¿Saben qué es un BBD, no? Es ese que no tiene mangas. ¿Ya viste? Y viene con unas chancletas, sayonara puede ser, sayonara puede ser, y pantalón, tiene pues un pantalón corto, lo que llamamos short, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa podría yo deducir, inferir? ¿Que no tiene plata? Que hay mucha calor, ¿no es cierto? Que hay mucha calor, eso se podría decir, ¿cierto? Ah, chicos, les doy un dato. ¿Sabías tú que el color negro atrae el calor? Entonces, ¿tú qué debes usar? Colores claros, ¿no? Por eso que yo ahora me he traído mi camisita clara. Así es, ya te dije, ¿ah? Listo. Entonces, esa es la recomendación que yo les doy. Miren, para mí era difícil ponerme ropa clara porque siempre me regalaban camisas, chompas, todo negro. Y ya estoy sospechando por qué me regalaban eso. Porque dicen que el negro adelgaza. Entonces, en otras palabras, me estaban diciendo gordo. Si creen que no me he dado cuenta, ¿no? Como yo soy más amigo. Bueno. Entonces, en este caso, recomendación, ¿ah? Recomendación. Y también, ¿qué más? Bueno, entonces, la palabra inferir, ¿no? De donde viene la palabra inferencia, tiene sus sinónimos. Y lo voy a colocar mejor, porque de repente se van a olvidar escribirlo. ¿Cuáles son los sinónimos de inferir? Para mí que se van a olvidar. También es igual a concluir, desprender. ¿Uno más? ¿Alguien más? Deducir. Bien, bien. ¿Alguien más que quiera aportar por $1000? A ver, alguien que se quiera ganar por $1000. Ya, no tienen plata, ya. Colegir. Ya, esos son sinónimos, ¿ya? Cuando tú veas una pregunta que dice, ¿qué se desprende del texto? Te están preguntando qué se infiere del texto. Te preguntan, ¿qué se concluye del texto? Te están preguntando, ¿qué se infiere del texto? ¿Ya? Son sinónimos. O sea, no vayas a pensar que es otro tipo de pregunta. Listo, nada más, suficiente con eso. Y ahora hoy día sí creo que vamos a tener más tiempo para resolver el boletín. Menos mal que no me he olvidado mi Santiago. Mi Santiago. Ah, no pasa. No había visto mi Santiago. Te doy un minuto más para que corra. 2 minutitos. Mientras me lavo la mano.
Y ahora sí. Bueno, aquí también hay un poco de teoría, creo que es más de lo que está en la pizarra incluso. En verdad, yo siempre voy a hacer una crítica positiva respecto a la llegada del bicho. Ya saben ustedes, aquí le llamo bicho, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a eso le he podido dar mejores materiales a los estudiantes. Porque aquí en la pizarra para escribir todo lo que daba en hojas, es bastante, ¿no? Incluso ahora seguro que le van a colgar a ustedes en materiales la parte teórica de este tema. Y es mucho más amplio de lo que está en la pizarra, ¿no? Escribir todo en la pizarra, la verdad que es demasiado. Seguimos. Dice, las inferencias realizadas donde la comprensión lectora satisfacen dos funciones generales. Por un lado, permiten establecer conexiones entre el nuevo material que exhibe el texto y el conocimiento ya existente en la memoria, o sea, en el texto, ¿no? Por otro lado, permiten cubrir las lagunas de la estructura superficial global del texto. Por ejemplo, si se dice, María se pone un abrigo porque va a salir a la calle, se puede deducir que estamos en invierno, que hace frío, etc. Si un texto nos presenta varios índices socioeconómicos defectivos, ¿cuáles serían esos índices? Mala educación, alta mortalidad infantil,
desnutrición, pobreza extrema, se puede inferir que estamos en un país subdesarrollado, ¿no? Claro. Chicos, hay un científico, estamos hablando en la parte ficticia, ¿ya? Esto es ciencia ficción, ¿ya? Un científico crea un virus donde mata a todos los seres vivos. Él es el único que se salva por tener el único antídoto que quedaba. En ese momento, él se pone a pensar, un poco triste porque no va a haber más personas, un poco triste porque las plantas están muertas y los animales también. Y en ese momento se sienta en su cama, en su sofá, en su sala. Y en eso, en la puerta de la calle, se escucha personas que tocan. No personas, sino escucha que tocan la puerta. ¿Qué se puede inferir? ¿Quiénes están tocando? ¿O qué está tocando? Un ser humano no puede ser porque su virus mató a todos. ¿Quién podría ser? Podría ser un robot, podría ser un extraterrestre o podría ser el viento, porque a veces el viento hace sonar la puerta como si estuvieran tocando, ¿no? Pero no podría ser un ser humano y menos un animal. Los animales pueden tocar, sí, hay animales que tocan. Hay perros que saben tocar. No sé si sabrás eso. Gatos no sé porque nunca he criado gatos, pero sí sé que perros pueden tocar. Y así hay animales, supongo que el único no será el perro, ¿no? Deben haber otros animales también, ¿no? Bien, vamos al texto 1. El caso del síndrome de Ibris, palabra usada por los griegos para referirse al héroe que al alcanzar la victoria se embriaga de poder y empieza a verse como si fuera un dios capaz de realizar cualquier cosa. Será así de aquellos gobiernos que se mantienen, pues, durante muchos años, ¿no? Adivina cuál es el gobierno, bueno, en este caso el presidente ya falleció ya, que estuvo más de 50 años en el poder. Alan García no, él llegó máximo 10 años. Incluso aquí en el Perú, el oncenio de Odría llegó a 11 años. Leguía, otros tantos periodos, 11 años también. Es de Paraguay. Alfredo Stroessner. Alfredo Stroessner estuvo más años que cualquier otro gobernante en América. En segundo lugar fue Fidel Castro. Sí. En tercer lugar, ¿cómo se llamaba este? Un nicaragüense. Somoza se apellidaba. Toda su familia estuvo ahí. ¿Eh? Moría el papá, el hijo ascendía al poder. Increíble, ¿no? Así era Nicaragua. Bueno, no estaría mal, yo digo, que haya un presidente que se mantenga 100 años, ¿no? Pero la cosa es resultados, ¿sí o no? Resultados. Bueno, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si ustedes tienen el poder de la casa? Sus padres le dan todo el dinero de la familia, le dan el poder de mandar en la casa, usted decide, usted prepara todo. La pregunta sería, ¿qué harías tú? Jóvenes, por favor. Yo sé que tienen apetito, no estén mirando la paloma. Ya, yo sé, se están imaginando un tallarín de paloma. Ya sé, ya. Ya, chicos, ¿qué dicen? ¿Qué harían si ustedes tienen todo el poder en la casa? Pueden mandar a los papás, a los hermanos, tienen el dinero en su poder, toda la chequera del papá y la mamá y de hermanos juntos le han dado a ustedes. ¿Qué harían ustedes? ¿Ah? ¿Qué hacen? ¿Hacen juerga? ¿Qué hacen? Te das cuenta que tener el poder de una casa nunca se va a comparar el poder en un país. Por eso es que dicen que el poder corrompe, ¿sí o no? Porque cuando alguien tiene el poder,
y nadie lo detiene, a veces sin querer, no creo que sea por maldad, se llega a ser abusivo en el poder. O abusiva también, ¿no? Porque puede ser mujer también, ¿no? Ya, entonces así. Igualmente acá, eso se llama el síndrome de Ibris. ¿Por qué? Porque acá dice que alcanza la victoria y se cree Dios, capaz de realizar cualquier cosa. No hay que desestimar la alerta de los expertos que analizan el funcionamiento de nuestras democracias. Muchos líderes que no están, mira, están sanos, ¿eh? Físicamente no están enfermos, cuyas facultades cognitivas funcionan correctamente, o sea, son muy preparados, muy culturizados, ¿no? Desarrollan lo que ha venido a describirse como síndrome de Ibris. Esto es el trastocamiento de la personalidad, cuyos síntomas serían la falta de atención. ¿Sabes dónde más yo aplicaría el síndrome de Ibris? Cuando hay una pareja y una de las dos le muestra su amor completamente, ¿no? Y el otro dice, o la otra dice, uff, lo tengo dominado, dice, lo tengo dominado. Y ya ni siquiera va a visitarle, ya no le invita a salir, ya no le trae regalos. Es por eso que muchos no quieren mostrar el amor a su pareja, porque dicen, esta palabra dice, se va a crecer, ¿no? Totalmente mal, ¿no? Totalmente mal. No es correcto eso, pues, ¿no? No debe pasar eso. ¿Por qué? Lo que pasa es que la mayoría de las parejas tienen este síndrome, el síndrome de Ibris, ¿no? Donde se creen dioses porque ya le demostraron todo su cariño, todo su amor. Igualmente pasa pues en el nivel del Estado, de los gobiernos, ¿no? Y de cualquier país, ¿eh? Yo no estoy hablando de un presidente o de un país en especial. Estoy hablando de manera general cómo actúa este síndrome, ¿no? Bien, ¿qué más? Bien, dice además, quienes lo padecen se encapsulan y hablan en nombre de la nación. Tienen una confianza desbordante y se recluyen en sí mismos. O sea, no escuchan a nadie, ni a mamá, ni a papá, que se supone que mamá y papá deben ser la autoridad para uno, ¿sí o no? Bien, eso aumenta notablemente las posibilidades de tomar malas decisiones, claro. Cuando el poder te ciega, te obnubila, entonces abusas del poder, ¿no? Aunque hay debate al respecto, al igual que el trastorno narcisista. Esto también debe ser conocido como una enfermedad, o sea, el narcisismo. ¿Saben qué es el narcisismo? Bueno, en el ser humano hay una etapa llamada narcisista que oscila entre los 11 años y los 18 años. En esa edad, los jóvenes, todos los jóvenes, quieren verse bien, ¿no? Se pintan bien, se perfuman, se peinan, bueno, y ahora la moda, ¿no? Se depilan, varones y mujeres se depilan, por si acaso. Entonces, no todos, pues no todos, ¿no? Entonces, tratan de ser atractivos al sexo opuesto. Ya, esa es una etapa narcisista. Se mira al espejo mucho tiempo. O sea, va al espejo y se mira cada rato. Un granito me salió acá, el pelito se me cayó, lo recoge, ¿no? Así son los narcisos. Es una etapa natural del ser humano. ¿El narcisismo puede aparecer en otra etapa de tu vida? Sí. ¿No? En dos etapas. Uno, cuando estás enamorado de alguien, otra vez puede ser adulto también, ¿sí o no? Puede volverse a enamorar, ¿sí o no? Claro. O también cuando te enamoras de ti mismo, te quieres, te amas, ¿no? Y pocas personas se aman, ¿eh? Pocas personas se aman. Cuando una persona no se ama, cuando dice, nadie me quiere. ¿Cómo que nadie? ¿Y tú quién eres? ¿Sí o no? ¿Sí? No mide lo que están hablando, ¿eh? Dice, nadie me quiere, no tengo pareja. El 14 le he pasado, ¿cómo se llama? Solita, solito. ¿Cómo te vas a sentir mal por el 14 pasar mal la mano? ¿No? Y todavía hay gente que es media torpe, ¿no? Dice, si no tienes una mujer para invitar, invítale a tu mamá. O sea que el 14, justo ese día vas a invitarle a tu mamá.
Teniendo 364 días, qué desperdicio, ¿no? Cualquier día le puedes invitar a mamá, ¿sí o no? Claro, no necesitas ser 14 todavía. Yo pienso que mucho endiosan esa figura, ¿no? Mucho endiosan a la figura. Bueno, ¿saben qué es sexismo? ¿Saben qué es sexismo? No saben. Sexismo es cuando tú valoras más a uno de los sexos. Por ejemplo, dice, ¿no? La mujer debe ser respetada, debe ser, ¿cómo se llama? Tratada bien, ni con el pet, no se le debe pegar ni con el pétalo de una flor. A la mujer, a todos, no solamente a la mujer. Eso se llama sexismo. Cuando piensa que a la mujer nomás se le debe tratar bien, exaltas todavía. No, a todos tiene que tratársele bien. No por ser mujer, ni por ser varón, sino por ser humano. Punto, ¿sí o no? Debe ser así. Pues eso se llama sexismo. Por eso que hoy en día el feminismo y el machismo son pensamientos prehistóricos, cavernarios, ¿no? Cavernarios. Entonces, entendámoslos así. Ahora, se colige, o sea, se deduce con bastante probabilidad un gobernante con síndrome de Ibris trataría de constituirse como ministro de Estado, no, como presidente todavía, ¿sí o no? ¿Podría llegar fácilmente a la megalomanía? Sí, porque megalomanía es manía de grandeza, ¿no? Se siente un dios, pues, ¿no? ¿Sería una persona dependiente de un tercero? Jamás. Él manda a todos. Nadie está sobre él. ¿Llevaría al país a un gran crecimiento financiero? No. Sería para el beneficio personal, ¿sí o no? La respuesta, la B de bebé, podría llegar fácilmente a ser un megalómano, ¿no? Megalómano. Texto número 2. Como resultado del fin de la Guerra Fría, los Estados-naciones no compiten ya ideológica ni militarmente. Chicos, esta es la novedad. Ya los países ya no entran en guerras, ya no entran en enfrentamientos militares. Las armas, el fuego, la pólvora es el pasado. ¿Por qué? Porque se usaba eso para tener la supremacía, el predominio del mundo. Pero ya no. Ahora el país que absorbe a todos. O sea, eso se llama imperialismo, por si acaso, ¿ya? Cuando hay un país que quiere adueñarse de todos, entonces ya no recurre a las armas, ya no. Mira lo que dice acá. Dice, las preocupaciones estratégicas sobre la disuasión nuclear, ¿cómo quieren disuadir nuclearmente? Enviándole una bomba atómica, ¿sí? Ah, tu país subdesarrollado, que me has prendido, ¿no? Toma, bomba atómica. Pero puede haber, ¿no? Puede haber que un país, por tener bomba atómica y todo, le quiera vencer a otro con la bomba atómica. Pero eso fue en el pasado, ahora ya no ya. El balance de las fuerzas militares convencionales, la posibilidad de guerra subversiva, de no alineamiento, de paso guerra mundial, consustanciales con la alta política del Estado, están siendo reemplazadas, la cambian, por funciones estatales de baja política como son privatizar, desregular las actividades económicas, financieras y comerciales. Hoy el poder de las naciones no nace de las armas, no nace de las divisiones, no nace de aviones o flotas, sino de su poder económico y tecnológico. Actualmente, el país que tenga la mejor tecnología, ese país va a mandar al mundo. El país que tenga mayor manejo económico va a mandar al mundo. Por eso decían que hoy en día el capital, no como lo decían los fisiócratas, que la riqueza venía de la naturaleza, ¿no? No como decían los monetaristas, que la riqueza venía de la moneda y del oro. No, la riqueza actualmente viene de esto.
de la sabiduría que tiene el mundo. Por eso que los países más desarrollados tienen más conocimientos, más tecnología. ¿Y quiénes van a tener eso? Lo que tienen, lo que ya se han preparado para eso, ¿no? Estamos hablando del año de 1900. El país que compró más científicos fue Estados Unidos. Compró a muchos judíos alemanes, ¿no? Compró a varios científicos. Gracias a ese conocimiento, Estados Unidos dominaba el mundo. Ahora el que está haciendo eso no compra científicos extranjeros, sino que se da el lujo de reunir a más de 5.000 científicos. Es la China. La China, por eso que le gana a la India. La China ha reunido más de 5.000 científicos para desarrollar tecnología. Por eso que el 5G, ¿de dónde viene? De China. ¿Por qué creen que hablan mal del 5G? Porque está venciendo, pues. Ahora, con eso yo no te estoy diciendo que China es la bosa, porque si China quiere dominar el mundo, también nos va a querer dominar a nosotros. O sea, no es nuestro amigo, ¿no? Entonces, China ha creado un pueblo. Creo que ya le dije esto, ¿no? Que ha creado un pueblo para tener ahí a sus 5.000 científicos. Son de China todos, ¿ah? No ha comprado a ningún país, ¿ah? Científicos de ningún país ha comprado. Y ha desarrollado. En un año ha avanzado lo que el mundo avanza en 5 años. El mundo ha trabajado 5 años para desarrollar tecnología. Los chinos se han demorado 1 año. Imagínate con esa velocidad. Ya están en la vanguardia, ¿eh? Ya están en la vanguardia. Entonces, el Perú para desarrollar, ¿qué tiene que hacer? Tecnología. Tenemos cerebros, ¿ah? Tenemos cerebros, ¿ah? Buenos, muy buenos. Pero falta una política de desarrollo de tecnología. Menos mal que ahora ha llegado un ministro llamado Modesto Montoya. Ese ministro ya está pensando en la energía cuántica, o sea, una energía posterior a la 5G. Imagínate, ¿eh? O sea, ya está hablando de palabras mayores, ¿eh? Pero para eso se requiere una política de Estado, ¿no? Para que desarrolle la tecnología en el Perú. Tenemos todo, tenemos la materia prima, o sea, los elementos acá en el Perú lo tenemos. Y tenemos cerebros, también tenemos cerebros. Somos la segunda inteligencia en el mundo. ¿Qué, profe? ¿Segunda inteligencia? Somos la segunda inteligencia. ¿Cómo se mide esto? Hemos inventado más que cualquier otro país. Pero nosotros no lo sabemos. ¿Ustedes sabían de Pedro Pablo Mostafa? ¿Sabían que gracias a él hay cohetes que salen del planeta? Gracias a él, la NASA se ha desarrollado. ¿Sabías que a él, y no estamos hablando del siglo XX, ni XXI, estamos hablando del siglo anterior, siglo XIX. Él iba a dictar conferencias a Europa, a los científicos europeos. El primer auto a nivel de América es el auto de Alberto Becerra, ¿ya? Alberto Grieve Becerra, peruano. El primer auto le ganó ¿a quién? A Henry Ford. El de los autos Ford le ganó. Ford había creado un auto de 8 caballos. El peruano había creado uno de 16 caballos. ¿Por qué el peruano lo hizo con 16 caballos? Porque la superficie peruana es la más difícil, por eso. Por eso tuvo que crear un auto con más caballos de fuerza, para que pueda transitar por este relieve desigual de Perú. ¿Por qué crees que Volkswagen tuvo éxito en el Perú? Los alemanes crearon el Volkswagen para la guerra, para que lleve armamentos, para que lleve agua, para que lleve soldados, ya rápidamente.
porque ese Volkswagen estaba hecho para todo terreno, para cerros, montañas. Subía cerros. Y eso era lo que dejaba la guerra. Tremendo hueco, ¿no? Por la caída de bombas. Por eso los alemanes crearon eso. Y cuando terminó la guerra ya no les servía. Pero nunca faltó alguien que diga, oye, pero esto sirve en el Perú. Y trajeron al Perú. Trajeron al Perú. Por eso que ese carro era especial para Perú. A pesar que fue creado en Alemania y con motivos de guerra. Bueno. Ya. ¿Tú crees que hay un carro que funcione con electricidad nada más en el Perú? Sí. Y hay un carro más que funciona con la luz solar. Peruana. Lo han creado en una universidad. Y ese auto solamente alcanza un solo pasajero, el chofer. Y no lo maneja sentado, lo maneja casi echado, para que se movilice rápido. Y ha participado en concursos en Europa. Con autos de Europa ha concursado. Eso no lo sabemos. Pero mira cuántos inventos. Hay un profesor de física, así de colegio, peruano, que en Noruega ha participado en un concurso y ha quedado en el segundo puesto. ¿Qué cosa inventó? Potenciar una pila 20 veces. Si la pila tenía una capacidad, él con su invento multiplicaba por 20 veces esa capacidad. Por ejemplo, ¿no? Uno de los primeros ciudadanos del mundo también creó destilar el agua de la atmósfera, ¿no? Y eso lo hacen actualmente en la sierra. En la UNI han creado casas térmicas. O sea, lo llevan a Puno y con el sol nada más ya tienen energía a nivel solar. Y lo han creado acá en el Perú, ¿no? Ya ha logrado ser reconocido a nivel mundial, pero en el Perú no lo conocemos. O sea, que no conozcamos no significa que no tengamos. Sí lo tenemos. Pero ¿qué falta? Un apoyo de política de Estado. Eso se necesita. De otra manera, si no se tiene eso, no se tiene la parte económica. ¿Quién va a invertir en eso? ¿No? Bien. Entonces, vamos a continuar entonces con esto, ¿no? Ojo, el país que quiere tener el poder tiene que desarrollar tecnología. En el marco mundial posterior de la Guerra Fría se infiere que las naciones poderosas se caracterizan principalmente por, anota, la A, impulsar la investigación de tecnología de punta. Ya, esa es la respuesta. Tecnología de punta. Ya. Al igual que otras ideologías endogámicas, el feminismo de género ha producido una extraña excrescencia, como la rama conocida como feminismo de la diferencia. Carol se ha convertido en el símbolo del feminismo de género. ¿Ella qué dice? Dice que hombres y mujeres se guían por principios diferentes de razonamiento moral. O sea que las mujeres y los varones tienen diferente pensamiento moral. ¿Cómo son las mujeres? Dice, ya, primero cómo son los hombres, ¿ya? Los hombres piensan en los derechos y la justicia, pero las mujeres tienen sentimientos de compasión, educación y acuerdo pacífico. Carol dice eso, en que eso se diferencia las mujeres de los varones. Y el autor reclama y contradice así, dice, si así fuera, las mujeres quedarían descalificadas para ser abogadas del Estado, jueces del Tribunal Supremo y filósofas morales, que se ganan la vida razonando por los derechos y la justicia. Pero el autor dice, pero no es verdad. Muchos estudios han comparado lo que dice Carol y han descubierto que hombres y mujeres difieren
pero muy poco o nada en el razonamiento moral. El autor contradice a Carol, porque Carol dijo algo, ¿no? Y el autor no está en contra de lo que dijo. Ya dice que habrá diferencias entre varones y mujeres, pero eso es casi nada. Pregunta 1. ¿Se infiere del feminismo de género socavado en el texto a partir de un argumento? Respuesta, argumento empírico, porque dice que ha sido motivo de experimento, ¿no? La respuesta, empírico. Empírico quiere decir práctico, por experimentación. Porque acá dice, estudios han comprobado la hipótesis. Comprobación es experimentación. Ya, texto siguiente. Una sociedad democrática y libre necesita ciudadanos responsables, conscientes de la necesidad de someter continuamente a examen el mundo en que vivimos, para tratar de acercarlo a aquel en que quisiéramos vivir. Punto. Me detengo ya. Alumnos, ¿saben ustedes lo que es la palabra contemplación? Por favor, saquen sus diccionarios y busquen la palabra contemplación. Siempre nos han recomendado contemplación, ¿eh? Y acá también dice, lo que te están pidiendo es contemplación. O sea, someter continuamente a examen el mundo en que vivimos, para tratar de acercarnos a él. ¿Cómo vamos a cambiar al mundo si ni siquiera lo conocemos? Tenemos que conocerlo primero. ¿Cómo queremos mejorar nuestra persona si no nos conocemos? Profe, pero ¿cómo no me voy a conocer? Yo soy yo. Sí, pero ¿cómo piensas? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué reaccionas así ante diferentes causantes? ¿Ya? ¿Encontraron ya? Ya. ¿Lo puedo leer yo o usted lo lee? ¿Qué es contemplación? ¿Nada? Observación. Palabra por palabra para... observación. Atenta y detenida a una realidad, especialmente cuando es transmitida, cuando es tranquila y placentera. Esa es contemplación. A ver, ¿cuántas veces te has puesto a pensar por qué te llevas bien con las personas o por qué te llevas mal con las personas? ¿Cuántas veces te has puesto a pensar? ¿Y cuántas respuestas te has dado? Mira, ¿te das cuenta que te acabo de preguntar? Y tú dices, oye, nunca. O sea, nunca nos hemos contemplado. O sea, tenemos que analizarnos nosotros para entendernos. Porque incluso, mira, vemos a las personas, tenemos un juicio de las personas, pero no los conocemos bien. Hemos sacado un juicio sin base. ¿Sí o no? Hemos sacado un juicio sin base. Pero siempre nosotros no hemos visto, pero hemos escuchado. Le hemos hecho caso a lo que hemos escuchado. Señores, yo tengo una vecina que llega a las 6:30 de la mañana. Despeinada, ojerosa. Adivinen en qué trabaja. Trabaja en hospital. Es una enfermera. Pero ¿sabe lo que decían en la zona? Que se dedicaba a prostitución. Porque venía ojerosa, despeinada. Incluso ni siquiera saben cómo es una prostituta. Porque tú crees que una prostituta que va a trabajar ofreciéndose va a estar despeinada. Estará ojerosa de repente, pero despeinada.
Al contrario, se va a perfumar mejor para su cliente. ¿No? Se va a poner las uñas más pintaditas, la ropa mejor. Va a cuidar su aspecto físico. Porque su producto lo tiene que mejorar, pues, ¿no? Es un comercio, pues, un comercio carnal, ¿no? Existe eso, ¿no? Pero mira cómo pensaba la gente de la zona, ¿no? Se dedicaba a la prostitución. Y es una enfermera, ¿no? ¿Y cuando lo llegan a saber? Cuando en alguna oportunidad les ha llegado. Cuando los han encontrado en un hospital y les ha atendido. Recién, mira, pero el chip lo han cambiado con los hechos recién. Prejuzgamiento. Y así como prejuzgamos a las personas, también nos prejuzgamos a nosotros mismos. Nosotros a veces no nos conocemos, o sea, acá te pide contemplación. ¿Y a qué más? Ya. Dice, escucha, dice. Sin embargo, debido a que alcanzar aquella meta, ¿cuál es la meta? Casar la realidad con los deseos. O sea, que lo que tú deseas se haga realidad. Dice que hacer eso es un sueño inalcanzable. Ha nacido y avanzado la civilización y llevado al ser humano a derrotar mucho. No a todos, por supuesto, demonios que lo avasallan. Y no existe mejor fermento de insatisfacción frente a lo existente que la literatura. Chicos, la literatura, ¿qué nos permite? A crear realidades que nosotros no hemos podido vivir. ¿Sí o no? Para formar ciudadanos verdaderamente independientes, difíciles de manipular. O sea, si yo quiero un ciudadano que no sea manipulado, ¿qué debo hacer? Que se dedique a leer, porque acá dice nada como una buena lectura literaria. ¿No? Que lea. Pregunta, se infiere que adecuar la realidad de nuestros deseos, según el autor del texto, es una especie de quimera. ¿Por qué quimera? Porque queda solamente en el deseo y no se llega a cristalizar el sueño. ¿Qué es distopía? ¿Qué es distopía? Cuando tú creas una realidad para solucionar tus problemas. Esa es una distopía. Por ejemplo, tú dices, oye, quiero ir a tal concierto, pero no tengo dinero. Ah, ya, pero si vendo el carro de mi papá, él no se va a dar cuenta, porque yo no se va a dar cuenta quién lo vendió. Porque yo sé dónde guarda la tarjeta de propiedad y todo eso. Y lo vende, ¿no? Papá al día siguiente busca su carro en el puerto. Sienta denuncia incluso. Pero ya ella asistió al concierto, ya pagó su entrada, ¿no? Así es. ¿Pagarías $300 por el partido Perú-Uruguay? Así está la entrada, por si acaso. Y tienes que pagar todavía para ir a Uruguay, porque eso va a ser en Uruguay. $300. Bien vivo, ¿no? Ese es para que no vayan peruanos allá, ¿no? Lo que no sabe es que hay varios peruanos que les sobra la plata y se van a ir allá. Ese no es un obstáculo. Para la gente pobre sí es obstáculo, pero la gente que va a ir allá tiene plata, hay gente que tiene plata. El error de nosotros es pensar que porque nosotros no tenemos plata, nadie tiene plata. Falso. Falso. Eso la realidad me lo ha demostrado. Seguimos. Se infiere que según el pensamiento del autor, el motor de la democracia, ¿quién es? Respuesta, el pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Creo que cuando estoy más lejos, leo mejor, creo. No, eso cómo se llama, hipermetropía, se llama eso, ¿no? Desde lejos mejor. ¿No ha visto que los viejitos, bueno, yo soy uno de ellos, leen mejor así, ¿no? No sé si habrás visto. Esa es hipermetropía.
Ya, seguimos. La receta triunfante de la industria tabaquera. Tabaquera que vende cigarrillos, ¿ya? Está en las interpelaciones ligadas a la edad, la curiosidad y el cándido espíritu aventurero. El anhelo de libertad, independencia y de un proyecto vital propio. Todo esto lo tematiza la publicidad. Los comerciales y anuncios transmiten la impresión de que el fumar es de hombres. Cuando tú ves una propaganda de fumar, personas que fuman, son hombres, ¿no? Son hombres. O sea, hombres ya maduros, ¿no? Y felicita las relaciones. La publicidad influye, ojo, la publicidad influye en las normas sociales en la medida que contribuye a que aparezca como deseado fumar en público. Investigaciones sociopsicológicas muestran también que cuando antes que se empieza con el consumo de tabaco, tanto mayor en la discrepancia entre la imagen ideal de uno mismo y la real. Cuando ves una propaganda de cigarrillos, ¿encuentras a un niño fumando? ¿A un anciano fumando? No. A un hombre fumando. ¿Y ese un hombre a quién tiene acostado? A una mujer. ¿No es cierto? Como diciendo que el que fuma tiene éxito con las mujeres. Algo así. Y que si fumas, tú no puedes ser un niño ni un anciano. Tiene que ser alguien adulto. O sea que la propaganda convence a los compradores del cigarrillo. Pregunta, ¿cabe inferir del texto que la industria tabaquera sustenta su relativo éxito comercial? ¿A qué se debe que tenga éxito los vendedores de cigarrillos? ¿A qué? A la B, a estereotipos sociales. Estereotipos sociales. Bueno, antiguamente existía esto, no sé si ahora, pero cuando un joven tenía 13 años, se compraba a escondidas cigarrillos y fumaba. ¿Para qué? Para sentirse mayor. Sentíamos un gusto hacerlo. Bueno, yo nunca lo hice, pero me tengo que poner en el lugar, ¿no? Es más, ¿te acuerdas que yo les hablé sobre afeitarse? ¿Sí o no? El niño también, apenas le sale una pelucita, quiere afeitarse como papá. No se compra un afeitador. Ocultamente va y saca el afeitador de papá, ¿no? Incluso no sabe que después de afeitar tiene que limpiarlo. Lo deja con toda la pelucita. Papá llega, le dice, pero mi barba no es tan delgadita. Y infiere que su hijo lo ha utilizado. Bueno, su hijo o alguien que tiene pelitos. Puede ser la esposa también, ¿no? Las axilas, las axilas. Respuesta a estereotipos sociales. Estereotipos sociales. A ver, alumno, ¿qué piensan de una mujer que tiene 40 años y no se ha casado? Tiene enamorado tampoco. 50 años y no se casó. Pero ¿sabe lo que le dice la familia? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo me vas a dar un nieto? Sí, son estereotipos mentales. Nos han puesto en la cabeza que todas las personas tienen que casarse y que tienen que tener hijos. Y que tienen que terminar su profesión máximo a los 25 años. O 30 ya. Y el que no quiere estudiar en la universidad, el que quiere ser un Pablo Guerrero. Pero mira, sí, lo ven mal, lo ven mal. O sea, no solamente en la universidad se encuentra la solución del país. Bien, la Inquisición española intentó evitar la responsabilidad directa en la quema de herejes, entregándole el brazo secular, quemando ella misma, explicaba piadosamente, sería totalmente impropio de su principio cristiano. Poco de nosotros dejaríamos que la Inquisición se limpiase tan fácilmente la mano de la sangre. Ellos sabían muy bien lo que ocurría del mismo modo cuando la aplicaban. Ya, chicos, la iglesia, imagínate que la iglesia diga, ah, tú estás en contra de la religión, te matamos. No podía darse así. Entonces crearon una comisión
para que castigue a aquellos que no creían en Dios. ¿Y sabes cuál es el nombre que le pusieron? La Santa Inquisición. Y surtió efecto en Europa y en América en especial. ¿Ya? Eso pasó. De tal manera que si la Santa Inquisición se equivocaba, ¿quién se equivocaba? No era la iglesia, era el tribunal de la Santa Inquisición. Lo separaron de la imagen de la iglesia, pero sí era su brazo de la iglesia. Ojo que con esto yo no estoy diciendo que soy anticatólico, ¿eh? Yo soy católico, ¿de acuerdo? Soy católico. Pero esas cosas pasan, ¿no? Errores pasan. Ya, seguimos. Se colige del texto que los científicos investigaron en torno a la fisión nuclear para crear explosivos. Ya. ¿Qué pasaría si hay científicos que investigan en torno a la fisión nuclear para crear explosivos? ¿Qué piensas tú de los científicos que crean explosivos? ¿Qué pueden decir ellos? Nosotros somos científicos, ¿ah? Pero de acuerdo al uso es el culpable, ¿ah? ¿No? También tienen su cuota de culpabilidad los que crearon explosivos, ¿sí o no? ¿Quién es el más famoso de los científicos que creó explosivos y después se arrepintió? El que creó el trinitrotolueno, la nitroglicerina, la dinamita. ¿Quién fue? Alfredo Nobel. Por eso que Alfredo Nobel se arrepiente de lo que hizo, por lo menos reconoce, ¿no? Y crea una fundación para dar premios a las personas que aportan a la humanidad, no solamente en el factor científico, sino también literario, humanista, artístico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso hace. Pero en verdad él se dio cuenta que había hecho mal al crear un explosivo, ¿no? Se arrepintió. Y de eso está criticando este texto, que muchos de nosotros siempre le echamos la culpa a otro, ¿no? La iglesia le echa la culpa a ¿quién? A la Santa Inquisición, ¿no? Pero en verdad, ¿quién creó la Santa Inquisición? La iglesia. Entonces también es culpable, ¿sí? Ya. La respuesta sería... ¿Cuál marcarías tú, a ver? La respuesta sería la A. Tienen parte de responsabilidad por el uso de conocimientos de guerra. Sí, la A. La siguiente dice, lo primero que salta a la vista no es lo que las distingue, sino lo que se asemeja. Tanto la ciencia como la filosofía intentan contestar preguntas suscitadas por la realidad. De hecho, en sus orígenes, ciencia y filosofía estuvieron unidas y solo a lo largo de los siglos, la física, la química, la astronomía o la psicología se fueron independizando de su común matriz filosófica. ¿Sabían ustedes que de la filosofía salió la ciencia? ¿Por qué se separaron? Porque la filosofía divaga, medita, reflexiona, piensa, cavila, pero la ciencia se va a la práctica experimental, demuestra sus saberes. Por esa razón es que se separaron, porque la ciencia adoptó ciertas características que ya no eran propias de la filosofía. Pero sí, la ciencia partió de la filosofía, ¿no es cierto? De ahí partió. Bueno,
se fueron independizando de su común matriz filosófica. ¿Quiénes? ¿Quiénes? La química, la física, la astronomía, incluso la psicología. No obstante, en la actualidad las ciencias pretenden explicar cómo están hechas las cosas y cómo funcionan, mientras que la filosofía se centra más bien en lo que significan para nosotros. La ciencia debe adoptar el punto de vista impersonal para hablar sobre todos los temas, mientras que la filosofía siempre permanece consciente de que el conocimiento tiene necesariamente un sujeto, un protagonista humano. La ciencia aspira a conocer lo que hay y lo que sucede. En cambio, la filosofía se pone a reflexionar sobre cómo cuenta para nosotros lo que sabemos, qué sucede y lo que hay. Listo. Se desprende del texto que el autor recomendaría a un filósofo, ¿qué cosa? La respuesta: conozca los avances científicos para realizar su gran labor. La D. Debe empezar no de cero, pues, ¿no? Ya. Nos quedan 11 minutitos todavía. 9:30, pues, ¿no? Terminamos 9:30, ¿no? Parece que existen leyes bien definidas que gobiernan cómo se desarrollan en el tiempo, el universo y todo lo que contiene. Aunque no hayamos encontrado la forma exacta de todas estas leyes, conocemos lo suficiente para determinar lo que sucede casi hasta en las situaciones más extremas. Es discutible si los científicos en un futuro relativamente cercano encontraremos las leyes que nos faltan. Soy optimista, creo que hay una probabilidad de 50% de que hallaremos en los próximos 20 años. Aunque no fuera así, en nada afectará a la argumentación. Lo que importa es que tiene que existir una serie de leyes que determinen por completo la evolución del universo a partir de su estado inicial. Estas leyes pueden haber sido ordenadas por Dios, aunque parece que Él no interviene en el universo para romper las leyes. Ya. Se infiere que la intención principal del autor, ¿cuál es? Defender la posición determinista, la A. Y la 2. Se deduce que el autor considera que la ciencia es una actividad productiva para el ser humano. Repito, la 1 es la A y la 2 la D de dedo. Proficuo es productiva. Proficuo es productiva. Chicos, han visto los panales, ¿no? Cuando aún las abejas hacen panales, lo hacen pero de una manera como si supieran geometría, ¿no? Con un hexágono regular, ¿no? Les tiene la forma a las celdas. Increíble, ¿no? Hay pájaros que también tejen sus propios nidos, ¿no? Y acá dice que los pájaros hacen sus nidos de acuerdo al lugar donde están. Si están en un lugar de cierta forma, lo hacen de esa forma, de una forma, uno. Si tienen otro lugar, por lo tanto hay otra forma, también su nido tiene que ser de una segunda forma. Ya dice, es una pena, una pobreza de espíritu, haber dicho que los animales son solo máquinas, que siempre realizan sus cosas del mismo modo y no perfeccionan nada. ¡Qué error! El pájaro que hace un nido en semicírculo cuando lo fija en una pared que lo constituye en forma de cuarto de círculo. Cuando lo hacen en un ángulo y en círculo perfecto, cuando lo colocan en un árbol
no hace siempre lo mismo. O sea, ahí he hablado de 3 formas de hacer el nido, ¿ah? El perro de caza, o sea, que captura otros animales, el perro de caza que adiestramos durante 3 meses, sabe mucho más pasado ese tiempo que antes de empezar a enseñarle. O sea, toma experiencia, ¿no? Pregunta 1. Se colige que para el autor los animales humanos desarrollan sus capacidades. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso que desarrollan sus capacidades? La C. Poseen destrezas que sugieren aprendizaje. Quieren aprendizaje. 2. Se infiere que lo que sostienen únicamente que los animales tienen un accionar instintivo. Se infiere eso. Se equivocan, pues soslayan el actuar de los animales, ya que los animales van cambiando, ¿sí? Los animales van aprendiendo. Van aprendiendo. Un caso de animal que aprende. Mira, el animal tiene hambre. ¿Qué hace? Le pide a su dueño. Su dueño le da comida. Entonces el animal sabe que cuando reclama, sí le van a dar de comer. Pero si tú no le das de comer, ya ni te busca. Así es. Bueno, esto es más largo, ¿no? Pero mejor voy a cortar. Este cuento es más largo. Ya, dice, en nuestro empeño por comprender la realidad somos algo así como un hombre que intenta comprender el mecanismo de un reloj cerrado. Claro, tú cuando ves un reloj y está cerrado, no sabes cómo es el mecanismo interno, ¿sí? Ve la esfera y las manillas en movimiento. Incluso escucha su tic-tac, pero no tiene forma de abrirlo. Puede formarse una imagen, si es ingenioso, si es creativo, puede formarse una imagen de un mecanismo que podría ser responsable de todas las cosas que observa, pero nunca puede estar muy seguro de que su imagen sea la única que podría explicar sus observaciones. Nunca será capaz de comparar su imagen con el mecanismo real, ni siquiera para imaginar la posibilidad o el significado de tal comparación. ¿Qué se infiere? Que la cosmovisión que defiende el autor lo acerca más a ¿qué? ¿A qué? Pues no escucho bien. ¿Por qué no hablan más lentito? Dedo, ya sí. Escepticismo, claro. Escepticismo porque pide una demostración. Ojo, el escéptico no cree, pero si le demuestra, sí lo cree. El escéptico siempre busca, como Condorito, ¿no? Exijo una explicación. ¿Quién será Condorito? No conocen. Ya ves. No llegamos. Bueno, pero vamos a intentar de llegar siquiera a la primera. Cuando un científico crea un objeto, pero un poeta también crea. Hay 2 creaciones. ¿Por qué no son los mismos? Porque son de diferentes fuentes. Puede ser, ¿no? Ya. Siempre ha sido difícil aplicar a la creación poética las normas de la investigación científica. Claro, porque si en la investigación científica hay normas, no lo vas a poder aplicar fácilmente a la creación poética. Esta aplicación o su intento ha sido calificado generalmente como una propuesta de ambición desmedida, como un atrevimiento y todavía como una empresa destinada al fracaso. Se ha exagerado más bien las diferencias que separan a la ciencia del arte, pero poco se ha hecho para precisar sus semejanzas. O sea que el autor está diciendo
que entre la ciencia y el arte hay diferencias, pero también hay semejanzas. Y que la gente, ¿a quién le ha dado más valor? ¿A las semejanzas o a las diferencias? A las diferencias. De eso se está quejando el autor. Quienes defienden la proximidad entre arte y ciencia argumentan que la diferencia entre estas es solo de forma, pero no de fondo. La ciencia refleja el mundo en conceptos y leyes. El arte lo hace a través de imágenes, figuras o metáforas. Argumentan además que la intuición estética no se opone a la actividad racional. O sea, crear una poesía no se riñe con la creación poética, con la ciencia, mejor dicho, ni el método sintético propio del arte. O sea que el método sintético es propio del arte, está ceñido con el método analítico de la ciencia. Por otra parte, quienes perciben solo diferencias, o sea, la gente que está en contra de lo que dice el autor, que dice que la ciencia y el arte son diferentes categóricamente, insisten en atribuir el arte un carácter subjetivo, opuesto, claro está, a la objetividad que se observa en la ciencia. O sea, lo que ven la diferencia siempre le dan el fundamento a que el arte es subjetivo y la ciencia es objetiva. Subjetivo el arte, objetivo la ciencia. Para ello, el principio de causalidad no rige en el campo del espíritu, y menos aún en la esfera de sus creaciones libérrimas y sutiles. En suma, el idealismo afirma que la libertad del arte es absolutamente incompatible con el determinismo causal de la ciencia, lo cual, el autor Mira recalca, es falso. La creación poética es el fruto de la intensidad con que vive el artista la realidad. No puede aislarse del mundo. Por lo tanto, si no se aísla del mundo, no es subjetivo. También tiene algo de objetivo. Por ejemplo, si tú escribes un poema, ¿de qué tema puedes abordar? Ya, tú le escribes a tu vecino, ya, tu crush. Le escribes a tu vecino. Pero tu vecino existe, ¿no? Entonces no es subjetivo, porque tú vas a valorar qué es lo que tiene tu vecino, ¿no? De repente, cómo habla, cómo camina, cómo piensa, cómo es su corazón, que ayuda a los demás, cómo trata a los demás. De repente eso es objetivo, ¿sí o no? Pero sí, acá están acusando que el arte es subjetivo, ¿no? Lo cual el autor está refutando. Bien. Pregunta 1. ¿El arte recurre a las figuras para qué? ¿Para qué recurre a las figuras? Para hacer para hacer poemas. Y el poema es de lo que ha visto, de lo que ha vivido, de la realidad. La respuesta, expresar estéticamente la realidad. La A. Enfatizar las diferencias que separan a la ciencia del arte. ¿Qué podría ocurrir si nosotros exageramos más las diferencias en vez de la semejanza? ¿Qué pasaría? Generaríamos un escepticismo absoluto del arte, ¿no? Siempre cuestionaríamos al arte. El autor intenta decirnos que el arte es producto de ¿qué cosa? De la interacción del artista con su realidad. Porque nadie hace poemas de lo que no existe, ¿sí o no? Siempre tiene que haber una base, ¿no? Claro, tiene que ser una base. Por si acaso, según las estadísticas, todos hemos escrito un poema en la vida. Que levante la mano el quien nunca creó un poema. Ya ves, todos han creado. ¿Sí o no? Ya sea pues a su papá, a su mamá, a su perrito, a su crush. Yo recuerdo que el primer poema que escribí fue dedicado al colectivo que me traía del colegio a la casa. Sí, verdaderamente, ¿no? Era la línea 60. En esa época existía la línea 60. De la Victoria al Agustín. Del colegio Pedro Labarte al Agustín.
Bien, estamos entonces a la pregunta 4. El hecho de que la creación poética no puede aislarse del mundo, claro, no se puede aislar del mundo. De ahí saca digamos, su creación, del mundo saca su creación. La respuesta sería, el artista es sensible ante la realidad que debe representarla. Y la última, si los poetas pudiesen aislarse del mundo, entonces, ¿qué pasaría? ¿Podrían producir? Yo creo que no, ¿no? Por lo tanto, el repertorio poético estaría anegado de subjetivismo. No habría realidad, pues. Pero lo verdadero es que el poeta se inspira de la realidad. No solamente el poeta, también el narrador, el novelista. Por eso que aquel que escriba algo en el Perú tendría que ver con lo que pasa en el Perú, ¿sí o no? Porque es real, pues. Es real. ¿Tú no has visto la mayoría de los escritores que han hecho durante estos 2 años? Han escrito incluso obras teatrales, ¿ah? Sobre el bicho. ¿Sí o no? Hasta sus discursos son del bicho. ¿Cómo empieza el discurso? Señores, buenas tardes. En estos momentos difíciles de pandemia, ¿sí o no? No tienen otra palabra que decir. Protesto. Saludos. Espero que te encuentres bien. Un abrazo a la distancia. No se puede, no tienen otra palabra para decir. Bien, jóvenes. Un abrazo, modo presencial. Ah. Listo, a ver.